derecho al derecho. Derecho. Bueno, hablamos un poquito con Dani de eso, de derecho. En este caso hoy vamos a hablar, creo que, de herencias. Antes de nada, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel López, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Daniel López Viva. Nos ha llegado la noticia de eso, que sea continuada de fiscal jefe Marta Avellán, ¿no? Fiscal jefe provincial, ¿no? Pues sí, eso parece. Le deseamos que tenga mucha suerte en el cargo. Yo te conmino y tengo ganas de que un día le expliquemos a todo el mundo, a oyentes y todo el mundo, cuál es un poco el papel que hace, digamos, los distintos estamentos dentro de la justicia, ¿no? La fiscalía, ¿no? Que es un poco la abogacía del Estado, ¿no? Lo que entendemos todos, ¿no? Pues sí, estoy haciendo ya gestiones para empezar a comentar estos temas que dices, es decir, explicarle a los ciudadanos cómo funcionan los diferentes estamentos de la justicia. Pensaba empezar por un juez, estoy ya en negociaciones, a ver si consigo traer algún juez de primera instancia que nos explique cuál es el trabajo en ese juzgado. Pero sí, también podemos traer un fiscal, ¿por qué no? Sí, al fiscal, o que nos explique, el saber un poco cuál es el papel de la fiscalía, que hay entre, en fin, cuando se habla a lo mejor del Supremo, se habla de audiencia provincial, se habla de juzgados de primera instancia, juzgados de lo penal, juzgados de lo tal. ¿No crees que, en fin, que todo el mundo no... Bueno, somos un poco legos en la materia, ¿no? Excepto vosotros, que pasó, estudiáis, ¿no? Hombre, que estaría más... Me pones deberes entonces, por lo que veo, ¿no? Te pongo deberes. Bueno, pues nada. Y te cambio el guión, ya te lo decía al principio. Bueno, pero eso es habitual, pues lo hace siempre, o sea que no hay problema. Vamos a hablar de herencia, ¿te parece? Venga, vamos a hablar de herencia, porque era uno de los temas que dejamos a medias antes de irnos de vacaciones de verano. Es un tema muy extenso, con lo cual lo vamos tratando poco a poco cuando la actualidad no nos interrumpe. Este realmente sería el 7º programa, de hecho, que dedicamos a este tema. Como siempre, vamos a intentar contarlo de una manera amena y sencilla para que nuestros oyentes lo entiendan fácilmente, ya que de principio cualquiera que escuche vamos a hablar de herencia le entrarán ganas de salir corriendo, pero no. Se entiende, vamos a explicarlo bien, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, y aunque nosotros no queramos, pues por la propia naturaleza del ser humano, algún día, que espero que sea muy lejano, pues acabaremos falleciendo todos, con lo cual no viene mal tener unas nociones sobre las herencias, ya que antes o después las vamos a necesitar. Hay que tener presente que cuando hablamos de herencias y sucesiones en España, pues contamos con los famosos 3/3 del derecho civil español que ya explicamos a fondo en un programa. Vamos a recordarlo un poquito. Y es que, ya digo, como comentamos antes de verano, el testador, que es como se conoce legalmente a la persona que hace testamento, no es libre de dejarle todos sus bienes a quien quiera aquí en España, ya que existen unos herederos legales que, salvo que sean desheredados, de acuerdo, de unas causas establecidas que también comentamos en otro programa. Quien quiera escucharlo está en el canal de YouTube y en la web de López Vivas Abogados. Como ya digo, quien quiera desheredar a un heredero legal... Lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque las causas son muy reducidas, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que olvidarnos de la imagen que todos hemos visto tantas veces en las películas americanas, que todos los hijos del padre rico quedan en el despacho del abogado a leer el testamento y siempre alguno de ellos se queda sin nada en el último momento, ¿de acuerdo? Tenemos que olvidarnos de esa imagen. Aparece una hija que no conocían, una hermana que no tenían, lo que sea, o de repente tiene unas deudas, no tiene nada, o se pensaban que tenía, estas cosas que ocurren en las películas. Efectivamente, aquí primero ese acto de leer el testamento delante del abogado no se da. Y la otra situación, ya digo, tampoco. O sea, que hay que olvidarse un poco de esa imagen tan peliculera que todos tenemos en la mente. Por tanto, como ya digo, cuando nos encontremos con que hay varios herederos y queremos repartir el caudal hereditario entre ellos, pues tenemos que tener en cuenta que los bienes de la herencia se van a repartir en 3 partes, y cada una de esas partes pues tendrá una peculiaridad que nos dirá a quién podemos dejársela y a quién no. Bueno, vamos a hablar de los tercios. Vamos a empezar por el primer tercio, el de Flandes. ¿Cuál es el primer tercio? El del capitán la triste. No, el primer tercio es conocido como la legítima, ¿de acuerdo? Que el Código Civil define como la porción de una herencia o de unos bienes en concreto, de los que quien hace testamento, que ya hemos dicho que se llama testador, no puede privar a determinados herederos. Estos herederos a los que no puede privar, y por esa razón se llaman herederos forzosos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de que fallezca un padre, los herederos forzosos serían sus hijos. Exactamente. Se llama la legítima porque se entiende, pues eso, que pertenece a unos herederos que por sus vínculos con el fallecido, pues tiene un derecho que no se le puede quitar. En definitiva, es un derecho a heredar los bienes de esa persona, un derecho legítimo, ¿de acuerdo? Ya decimos, en caso de que falleciera un padre, serían sus hijos los herederos legales o legitimarios. Esto es la parte que tú dices que obligatoriamente, aunque odies a muerte a esa persona, tienes que dejarle, repartirla con los restos, ¿no? Exactamente, salvo causa de desheredación, ¿de acuerdo?
pero desheredar ya hemos dicho que es bastante complicado en este país. Sí, tiene que haber unas causas que están tasadas, por ejemplo, son que haya habido una agresión al padre condenada o unas injurias condenadas, en fin, todo con sentencia firme. Ya digo, unos supuestos que se dan en muy poquitas situaciones, ¿vale? Bueno, estos 30 céntimos, estos 30 euros de los 100 son obligatorios repartirlos. Los segundos 30, el segundo de los tercios. El segundo de los tercios ya no es el de Flandes, ¿de acuerdo? Ahora es el tercio de mejora. Y tiene la peculiaridad de que solamente puede ser repartido entre los herederos legales. Esta vez, sin embargo, el Código Civil ya no nos dice exactamente cómo tenemos que repartirlo, por lo que queda a la voluntad del testador elegir cómo hacerlo. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos comentando, valga la redundancia, de que el fallecido tuviera tres hijos, a la hora de repartir ese tercio de mejora podrá repartirlo como quiera, pero siempre entre ellos. O sea, es obligatorio que vuelvan a aparecer todos. Sí. Aunque yo a ti te deje uno y al otro le deje 15. No es así. ¿No? Sería perfectamente legal que le entregara este tercio de mejora solamente a uno de sus herederos legales. O sea, que no tiene que ser obligatoriamente a todos. No. El tercio de mejora tú tienes que dejarlo a tus herederos legales, pero de la forma que tú quieras, con lo cual perfectamente libre disposición. se lo puedes dejar a uno. Ajá. Libre disposición dentro de los herederos legales. De los herederos, sí. ¿Vale? Ya digo, en el caso de que tú comentas de que uno de los hijos hubiera mala relación y quisiera dejarlo lo menos posible, pues obviamente tú le dejas el tercio de la legítima, ¿de acuerdo? Sí. Y no le mejoras. Sí. No le mejoras con nada. Le dejas lo que se dice la legítima. Ajá. La legítima. Le das el primer plato, pero el postre se le deja solo a uno, ¿no? Bueno, o a todos, lo que quiera el testador, pero siempre dentro de los herederos legales. El tercero que yo decía libre disposición, este sí es verdad, de libre disposición, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con él. Claro, ¿no? estamos hablando de que ya el Código Civil nos obliga a que 2/3 de los bienes que hemos juntado durante toda nuestra vida se lo tenemos que dejar a unas personas en concreto. Sí. ¿De acuerdo? Eso para mucha gente, para mí entre ellos, pensamos que es totalmente abusivo, que la ley te diga tú qué tienes que hacer con tu dinero. Sí, claro, sí. entonces ya el colmo sería que la totalidad de tu herencia te dijera a quién se la tienes que dar. Por eso existe este tercio de libre disposición, en el que ese tercio de los bienes pueden ir a quien quiera. Es decir, ya no estamos hablando de herederos legales, no se lo puedes dejar a una ONG, si quieres. A tu tía, a la persona que te ha cuidado los últimos meses, a quien te dé la gana. ¿De acuerdo? Ya digo, hay mucho debate siempre sobre esta cuestión, pero el sistema legal que tenemos es así. No en todos los países, lo hemos comentado, hay en otros países de Europa donde, bueno, uno es libre, ¿no?, de hacer con su dinero que ha ganado en vida lo que realmente quiera y decidir libremente si se lo quiero dejar a la gente que me rodea, que a lo mejor está, permítame la expresión, podrida de dinero, que no lo necesita, y oye, pues se lo voy a dejar a otra gente que a lo mejor lo necesita. Cada uno puede hacer lo que quiera. Sí, es el eterno debate del derecho de sucesiones. Mucha gente dice, ¿por qué me tiene que decir a mí el Estado que estos bienes que yo he ganado, que ya he pagado impuestos por ellos, se los tengo que dejar a estas personas y no otras? Pero claro, también muchas veces lo que se pretende combatir con esta cuestión es que a lo mejor haya un cambio de testamento en el último momento, que una persona anciana le deje todos los bienes a la persona que la está cuidando, o en fin, situaciones, los dinios, como me decía un compañero. Hay que tener mucho cuidado con los dinios y claro, precisamente para evitar estas cuestiones. Pero vamos, yo creo que ya somos todos adultos y cada uno puede hacer con sus bienes lo que quiera, pero lo cierto es que el Código Civil nos obliga a repartirlos de esta manera. Evidencias en herencias, 3/3, que es lo que hemos recordado hoy en este tiempo de Derecho al Derecho. Pues nada, Daniel, que tengas una buena semana. LópezVivasAbogados.com, ¿eh? Ahí está, además, el enlace al canal YouTube, ya les digo, con nuestro influencer del mundo de la justicia. Abogados al poder, bueno, no, a la red. Abogados a la red. Adiós, Dani, hasta luego. Venga, hasta luego, Vicente.